Dios quiso que la Virgen María, mediante su libre cooperación, fuera madre de su Hijo por obra del Espíritu Santo al venir al mundo. La Iglesia, desde sus primeros días, honra a María como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. ¿Cuál fue la elección de Dios hacia María? ¿Cómo ocurrió la concepción del Hijo de Dios? ¿Por qué María es conocida como Virgen y Madre? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo fue la concepción humana del Hijo de Dios? El momento histórico previsto por Dios desde toda la eternidad tuvo lugar en un pueblo de Galilea, en Nazaret, cuando el ángel Gabriel se presentó a María, una joven judía, una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Dice San Lucas en el capítulo 1 de su Evangelio. Para venir al mundo, Dios quiso la libre cooperación de una criatura, María, para que fuera madre de su Hijo. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera en la encarnación para que así también otra mujer contribuyera a la vida. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo eligió Dios a María? ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María en Nazaret y qué respondió María? San Lucas narra en el primer capítulo de su Evangelio cómo el ángel San Gabriel dice a María: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios». Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. La humanidad de Cristo desde su concepción está llena del Espíritu Santo porque Dios le da el Espíritu sin medida. Dice San Juan, Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Fue libre María al responder a los planes que Dios tenía sobre ella? María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad y pregunta lo que no entiende. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? La respuesta divina a su pregunta fue: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti». Y ella pronunció su fiat: «Hágase a mí tu palabra». La Virgen María, con su fe y su respuesta libre, asumió el plan de Dios para la salvación de los hombres. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. ¿Qué significa que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Significa que Dios se hizo hombre sin intervención del varón. Jesús no tiene como padre más que a Dios. Significa que María fue virgen. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. La naturaleza humana que asumió no le ha alejado jamás de su Padre. Uno y él mismo es el Hijo de Dios y del hombre, por naturaleza Hijo del Padre según la divinidad, por naturaleza Hijo de la Madre según la humanidad, pero propiamente Hijo del Padre en sus dos naturalezas. ¿Qué relación hay entre Eva y María? A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue prefigurada por la misión de algunas mujeres. Sara, que concibe un hijo a pesar de la edad avanzada. Ana, la madre de Samuel. Débora, Ruth, Judith. Al principio de todo, está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno, como cuenta el libro de Génesis. Con María, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperen de Él con confianza la salvación y la acogen. ¿Qué significa que María es llena de gracia? El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentamiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Significa que fue concebida sin pecado original. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracias, por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción,
proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. ¿Cómo puede una mujer ser madre de Dios? María es verdaderamente Madre de Dios porque en la Madre de Jesucristo, Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que es Dios mismo, como nos dice la revelación de Dios a través de la Sagrada Escritura, una verdad de fe vívida por todos los cristianos desde los primeros tiempos. La mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. ¿Por qué también es madre de los cristianos y madre de la Iglesia? Jesús es el único Hijo de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, es decir, de los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. San Juan en el capítulo 19 de su Evangelio recoge las palabras de Jesús a su madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». A la vez que se le reconoce y se le venera como verdadera madre de Dios y del Redentor, se dice más aún, es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la iglesia de los creyentes miembros de aquella cabeza. María es madre de Cristo y madre de la iglesia. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la iglesia. La iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una nueva vida e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen porque guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. ¿Qué significa la asunción de la Virgen a los cielos? La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. Por eso los cristianos afirmamos, creemos que la Santísima Madre de Dios, nuestra Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo, ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, credo del pueblo de Dios. La Iglesia dirige su mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de fe, y lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos. ¿Por qué la Virgen ocupa un lugar central en la vida de los cristianos? Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, son palabras de María en el Magnificat, reconociendo lo que Dios ha hecho en ella. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial y en efecto desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. El amor de los cristianos a la Virgen y el culto que se le profesa, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se le da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. El amor a la Virgen es camino para llegar a Dios y encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios presentes en todos los pueblos y en la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo Evangelio. Y esto ha sido todo por hoy. No olviden activar la campanita de notificaciones y compartir.